Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio, a este bonito programa llamado ¿Por qué nadie lo dijo? Esperamos que estés pasando una buena tarde. Vamos a empezar con un tema, este además es el primer tema ya formal del programa y quisimos empezar con algo que no fuera nada ligerito, pero un tema muy importante en donde, en un espacio como este, donde creemos que compartir pues siempre suma. Así que, pues bueno, como lo pudieron ver ahí en el flyer, hoy vamos a hablar principalmente esta pregunta de si el suicidio se puede prevenir o no. Estamos muy contentas porque tenemos una invitada que es especialista en esta área. Y bueno, sin más por el momento, nada más les recuerdo las redes sociales que son Caldero Radio, KLDRO Radio en todas las plataformas. Nos pueden seguir en vivo en Facebook y en YouTube. Y bueno, sin más, démosle la bienvenida a nuestra invitada. Ella, no sé si ya la tengamos por ahí, la vamos a ir presentando. Este es un tema que nos pareció muy, muy importante como platicar, sobre todo. Yo hace poco veía las noticias. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía, es un tema que me parece sumamente importante. A mí me llamaba hace poco mucho la atención en las noticias, que yo lo desconocía, que en el metro, ¿no?, de la ciudad existe todo un departamento que apoya esta cuestión como de prevención y del suicidio. Así que, bueno, surgió después con otras ideas y como se los platicamos en este primer programa, la idea es acercar especialistas que nos platiquen acerca de estos temas. Así que, bueno, pues por ahí ya está Fátima. Fátima Laborda es licenciada en psicología, especialista en psicoterapia, maestra en psicoanálisis y doctora en neurociencias. Te has desempeñado profesionalmente en el ámbito clínico, como docente y asesora en instituciones educativas, conferencista e investigadora internacional. Actualmente diriges Casa Grana. Así que bienvenida, Fátima, con este tema. Muchísimas gracias, es un placer estar por acá con ustedes y sobre todo hablar de estas cosas difíciles, pero muy necesarias. Correcto. Oye, Fátima, yo estaba antes del programa investigando algunas cifras y la verdad es que tengo que reconocer que me quedé helada, ¿no? O sea, me parecieron súper ¿no?, choqueantes, o sea, muy impresionante, ¿no? Una de ellas que me pareció loquísimo fue que la Organización Panamericana de la Salud en 2019 reportó que cerca de 1 millón de personas murieron por esta causa en la región de las Américas, pero que se estima que que son 20 veces más el número de la gente que lo intenta. O sea, estamos hablando de un número, te juro, no lo podía creer. No sé tú qué nos puedas contar un poquito. Sí, y lamento ser ave de mal agüero, pero voy a ponerlo aún peor. Mira, efectivamente, sí hay muchas personas que lamentablemente fallecen a causa del suicidio. En el mundo, 1 de cada 100 muertes es por suicidio. Okay. Y este dato que tú das del 2019, desde luego que es escalofriante, pero lo terrible es que la pandemia vino a incrementar el problema del suicidio de manera importante a nivel global, y México no fue la excepción, ¿no? En México se incrementó alrededor de un 24% la tasa de suicidios, es decir, de quienes lo intentaron y murieron a causa de suicidio tras la pandemia. Y efectivamente este dato que das de que por cada persona que lo logra, al menos 20 lo han intentado, es un dato real y terrible porque deja ver el nivel de sufrimiento y de dolor que una persona puede estar atravesando, y que estas personas pues son muchas, y eso es algo bastante impresionante. Claro, porque las estadísticas, si no me equivoco, justo el número que contabilizan es de la gente que sí logra el fallecimiento, ¿cierto?
Exacto, Ok. exacto. Generalmente esos son los datos que se tienen para comparaciones internacionales. Ajá. Niveles regionales se hacen estimaciones y por eso se puede llegar a ese cálculo. México no es de los países que tenga mayor tasa de suicidio. Afortunadamente estamos por debajo de la media. La media internacional es de 10.5 por cada 100,000 habitantes. En México actualmente estamos en 6.2 por cada 100,000 Ujú. habitantes. Aún así, hablar de números cuando estamos hablando de vidas humanas Exacto. nunca ha sido un referente del dolor. Simplemente es para contextualizar este fenómeno. Claro. Claro. Oye, Fátima, y para empezar, no sé, tú nos irás guiando, ¿no? En la Ujú. conversación, porque además a mí me pareció muy interesante que tú nos pudieras acompañar, siendo además una persona que pues trabaja cercanamente con algunas instituciones educativas, ¿no? Donde esto se ha vivido. Y entonces, para empezar, ¿qué es el suicidio? O sea, exactamente qué es, porque creo que hay varias como aristas en el tema, ¿no? ¿Qué es, qué pasa con las familias, como tú me decías, de las personas que lo intentan, pero no lo logran? Pero ¿qué pasa con las familias de los que lo hacen, si lo lograron, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? Y también cómo es ese trabajo en instituciones educativas. No sé por dónde quieras empezar, por cuál de las preguntas te sientas más cómoda. Perfecto. Voy a ir avanzando y ustedes me van diciendo si voy cubriendo todo lo que les interesa. Muy bien. Mira, Gracias. el asunto del suicidio es un fenómeno complejo, hay que decirlo. O sea, definirlo es sencillo porque al final del día es la muerte a causa de que uno mismo se la haya provocado Okay. bajo cualquier método, ¿no? Sin embargo, llegar a esa situación, pues es un fenómeno complejo que involucra muchas condiciones previas, a veces visibles y a veces no. Correcto. Una de las cosas que vale la pena comenzar por diferenciar es que el suicidio está muy cercano a un padecimiento o una manifestación de sufrimiento psicológico que es la autolesión, pero no es lo mismo. Hay personas que a causa del malestar psicológico que padecen se generan daños sobre su cuerpo sin la Ujú. intención de causarse la muerte. Se cortan, se queman, Sí. se irritan, etcétera, ¿no? Esto es cercano, digamos, podríamos decir que son fenómenos primos, ¿no? Son fenómenos que rayan en el daño al propio cuerpo para expresar una condición de malestar psicológico, pero las personas que se autolesionan generalmente no tienen por intención quitarse la vida. Ahora, sí puede suceder que alguien que se autolesione sin quererlo termine quitándose la vida Ok. y entonces se podría catalogar de suicidio, pero en general no es así. En general tiene otra casuística. Que además Entonces, eso, cuando... perdón, Fátima, también ¿no? cada Sí. vez pasa más, ¿no? Yo lo veo pues sí, en la consulta, ¿no? Con los chavos y todo esto. Yo Sí. no sé, yo creo que siempre ha pasado, pero no sé por qué últimamente lo siento como mucho más como normalizado, Sí. incluso en las escuelas, como que está cool hacerlo, está Sí. bien, ¿no? Sí, de repente en la población joven, que ahí, por ejemplo, en el caso del suicidio en México, tenemos una característica que nos distingue de las estadísticas internacionales. En las estadísticas internacionales, la mayor prevalencia de suicidio se da en adultos jóvenes, pero ya entre 25 y 29 años. Nosotros tendemos más hacia los más jóvenes. Nuestra mayor prevalencia se encuentra entre personas entre los 18 y los Mm, 27 años de edad. Y esto va relacionado con lo que decías. De repente esta población adolescente que transita a la adultez ha tenido importantes retos que enfrentar y se han manifestado este tipo de situaciones que en la mayoría de los casos tienen que ver con lidiar con el dolor psicológico y la ansiedad, pero de una manera nociva para la persona, una manera en la que no resuelve la problemática que está enfrentando y ujú. sí genera además un daño, ¿no? Aquí fenómenos sociales tienen que ver también sobre esta situación porque al final del día el hecho de que haya un estigma social a propósito de la atención a la salud mental
es un gran problema que afecta y que impacta tanto en la autolesión como en el caso del suicidio, definitivamente. Claro. Y entonces, de acuerdo, no quisiera como desviarme del tema, ¿no? De suicidio, pero ahí, por ejemplo, yo que lo veo con algunas personas que lo hacen, esto de la autolesión, ellos refieren sentir mucha calma cuando se dañan, ¿no? ¿Esto es así? Sí, lo que sucede es que las vías del sistema nervioso periférico que generalmente transita la condición de dolor son las mismas que se activan cuando hay niveles muy elevados de ansiedad. Entonces, a nivel neurológico no se puede tener dos estímulos simultáneamente. Entonces, digamos que el hecho de infligirse dolor de forma momentánea genera una saturación de estímulo que hace que no se advierta en ese momento la condición de ansiedad biológicamente. Y eso es lo que se ha explicado muchas veces como esta sensación de calma. En realidad, no es que logren una condición de bienestar, es que por un momento es como si estuviéramos escuchando todo el tiempo una música súper fuerte y por un momento lográramos apagarla. Correcto. Sin importar el costo que eso tenga, ¿no? Okay. Y entonces eso para la persona que está padeciendo la ansiedad a ese grado resulta un mal menor, por ponerlo en algunas palabras. Oye, Fátima, ahora que te escucho, parece que aunque como que el método, entre comillas, puede ser similar, ¿no? Entre la autolesión y el suicidio, parece que justamente el objetivo, también entre comillas, que se quiere lograr no es el mismo, ¿cierto? O sea, totalmente. Tú acá hablas, en la autolesión hablas de ansiedad, pero me imagino, ¿no? que los motivos para cometer un suicidio van completamente por otro lado o estoy equivocada. No, me parece que es muy acertado tu comentario. Definitivamente el objetivo es diferente. Okay. En la autolesión generalmente el objetivo es eso, tener algo de paz, algo de calma, descargar esa condición de malestar, aunque sea en el propio cuerpo, y liberarse o tener la ilusión de liberarse de esa sensación de angustia, ¿no? Okay. En el caso del suicidio, generalmente tiene que ver con el deseo de ya no estar vivo. Okay. Y generalmente tiene que ver con desesperanza en un nivel abrumador y con la imposibilidad de evaluar en el momento actual posibilidades de solución para los problemas que se enfrentan. Digo generalmente porque también hay otros padecimientos, por ejemplo, los padecimientos psiquiátricos que pueden derivar en suicidio, pero que probablemente si una persona está delirando, ha perdido contacto con la realidad y tiene alucinaciones y manifestaciones de esta índole grave, puede llegar a atentar contra su vida, pero en un afán de protegerse de un mal que okay. supone es mayor, ¿no? Entonces, digamos, no todos los casos que se asocian con algún padecimiento de índole psiquiátrico son ligados a la desesperanza, pero sí la mayoría, ¿no? O sea, cuando pensamos en alguien que busca propositivamente de forma consciente quitarse la vida, normalmente es porque atraviesa por una condición de desesperanza y de tristeza profunda, que, dicho sea de paso, una de las condiciones o uno de los elementos que tienen los trastornos depresivos, que son aquellos que se caracterizan por estas sensaciones, sí. Es que también nos afectan a nivel cognitivo, o sea, tienen un impacto en la manera en la que pensamos las cosas. Por eso es tan importante que cuando una persona está en una situación de riesgo suicida, no se considere que está al 100% utilizando sus recursos personales, sino que desde luego hay que respetar, por supuesto, todos sus derechos, su condición y demás, pero no se debe asumir que el discurso que plantea integra toda la información a la que podría tener acceso si no estuviera transitando por esta condición de malestar psicológico emocional. Y es que entonces eso es bien complicado porque la persona entonces no está con todas, digamos, sus facultades, ¿no? Para Correcto. Tomar una decisión así, Exacto. De quitarse la vida, justamente porque está en un punto de mucha desesperanza y que
como sabemos y tú más con todo esto de neurociencias que conoces, no se están segregando ciertas sustancias en el cerebro, ¿no? Que es lo que lo lleva a estas ideas suicidas, ¿no? Y a que después, bueno, pueda cometerlo, ¿no? Totalmente. Y ahí sí es un punto bien importante que hemos trabajado nosotros en términos de psicoeducación, que la diferencia entre la postura filosófica del debate sobre la Ajá, decisión de seguir viviendo o no, o sea, de que cada Así quien pueda es. ser dueño y gestor de su propia vida, se puede dar en tanto las facultades y la integridad de la persona no esté comprometida. Si nosotros tenemos factores que inciden biológicamente, químicamente, en el estado de ánimo, no está la persona en condiciones de tomar una claro. decisión con libertad, por lo tanto. Y entonces no es una decisión lo que está haciendo en la mayoría de los casos que valoramos psicológicamente y que están enfrentando esto, sino una reacción ante una situación desesperada a la que no encuentran solución. Ok. Ahora, también me imagino que con esto que hablas, obviamente el abordaje, ¿no? No puede ser como si estuviéramos hablando con una persona que no está pasando por ese lugar, ¿no? Me imagino que no Exacto. podemos apelar a su conciencia como tal, ¿no? A échale ganas y es que no pienses eso y las cosas se van a resolver, porque al final también o sea, según lo que estás diciendo, es como si tuvieran una niebla que no les permite Exacto. como evaluar la situación de manera un poco más objetiva. Ahora, ¿cómo es, no? ¿Cómo sí podríamos apelar a una parte de como interceder o poder hacer algo para que cuando menos, no sé si cuando menos el pensamiento suicida pueda ser más llevadero o se pueda salir un poco de ahí? Claro, lo describiste increíble, Adriana. Es Gracias. justo eso, una nube, ¿no? Y entonces desde ahí es difícil ver. Lo que podemos hacer si alguien cercano a nosotros se encuentra en una situación en donde nos ha comentado que está pensando en la muerte, que ha pensado que la vida ya no tiene sentido, que ha estado considerando opciones para quitarse la vida, que cualquiera de estas maneras de expresarlo, lo primero es, nosotros decimos que la muerte en el discurso es prima ballerina. O sea, no importa cómo salga, no importa si te lo dice muerto de risa el adolescente, no importa si es de pasadita ya cuando ibas a colgar el teléfono. O sea, si aparece el tema de la muerte, hay que ponerle atención. Este discurso de es que solo lo hice por llamar la atención, bueno, probablemente necesita atención. Entonces, si alguien necesita atención, hay que ponerle atención. ¿No? Ok, Entonces, lo primero sería, si alguien habla de muerte, hay que escuchar. Y hay que escuchar, si no somos profesionales, desde un lugar en donde favorezcamos la expresión, que se verbalice ok, sin juzgar. Está demostrado por muchísimas investigaciones a nivel internacional y las guías de intervención de la OMS, de la OPS, de los institutos de salud de México, en general coinciden que hablar del suicidio no solo no lo favorece, o sea, a algunas personas les da miedo, ¿no? Y dicen, es que, ¿qué tal si me pongo a hablar del suicidio? Y entonces promuevo claro. que la gente se suicida. No, eso no pasa, no lo favorece porque alguien que no está en esa situación no lo considera una alternativa. Y al contrario, sí permite que la persona que lo está pensando, que lo ha considerado, se anime a verbalizar, ¿no? Entonces, cuando alguien habla de esto, es pues un acto de valentía en contra de esta nube que está atravesando. Entonces hay que escuchar y justo hay que escuchar sin juzgar. Un gran reto es que este tipo de situaciones angustian. Si Claro. escuchamos a alguien que nos dice que se quiere quitar la vida, lo primero que nos van a dar ganas es decirle, no, no, no lo hagas, espérate, la vida es padrísima, no sé qué. Pero lo cierto es que ni le va a servir, ni tampoco va a favorecer que se pueda expresar, ¿no? Entonces hay que tratar de eh, favorecer que la persona se exprese, evitar juicios y ayudarle a buscar ayuda profesional, porque definitivamente se necesita cuando una persona está transitando por una situación así, una valoración psiquiátrica en donde se puedan contemplar la necesidad
de una intervención psicofarmacológica, o sea, es decir, de dar medicamento para regular estos niveles bioquímicos y que entonces se pueda empezar a procesar de una manera más estable los estímulos y analizar desde otra perspectiva los problemas, etcétera, y un abordaje de acompañamiento psicológico. Lo primero es la valoración psiquiátrica. O sea, necesitamos, incluso cuando nosotros los profesionales de la salud mental que hacemos psicoterapia detectamos riesgo suicida, tenemos que interconsultar con un colega psiquiatra para valorar esta parte y trabajarlo de la mano, porque hay ocasiones en donde la persona no está en condiciones de beneficiarse de una psicoterapia. Para poder estar en una psicoterapia hay que tener un mínimo de disposición para hablar, para escuchar, para analizar, para procesar cosas. Y a veces ese mínimo no se tiene y se necesita inducir a través de el medicamento para que se logre, ¿no? Ok. Entonces, lo que una persona de la vida cotidiana, sin ser profesional de la salud mental, podría hacer si conoce a alguien que está hablando acerca de la posibilidad de suicidarse, es escuchar sin juicio, favorecer y acompañar a que reciba atención. En México contamos con diferentes vías para acceder a eso. Voy a hablar primero de México como en general. En México está la línea de la vida, que es un número telefónico gratuito 24 horas, 365 días al día, 365 días al año, en donde se reciben llamadas y se orienta telefónicamente a las personas. Es importante poder utilizarlo en caso de ser necesario. También el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Fray Bernardino, incluso hospitales de primer nivel, ya con las nuevas legislaciones deben de tener capacitación para poder canalizar y estabilizar a este tipo de situaciones. A nivel internacional, pues bueno, habría que buscar los programas gubernamentales que en general en la mayoría de los países existen, en donde haya estas líneas de atención telefónica que han demostrado ser muy eficaces por ser accesibles e inmediatas, y los servicios de salud mental que se puedan proveer, ¿no? Y quedarse con la persona hasta que haya recibido ayuda, porque muchas veces entre el decir y el hacer puede haber muy poco tiempo. Entonces, alguien que está evaluando de esta manera sesgada su situación vital puede, de una forma impulsiva, cometer suicidio en cualquier momento, ¿no? Okay. Y ahí sí creo que hablas, Fátima, de dos cosas muy importantes. El tema de muerte, que muchas veces creo que en nuestra sociedad no, justamente por eso también llamamos así este programa, ¿no? Porque nadie lo dijo, porque parece que hablar de la muerte también o de esos pensamientos fuera algo pues que no se debe decir porque como que lo atraes, ¿no? Ajá, como que si lo dices te fuera a pasar. Y creo que es importante retomar este punto de si lo hablan, entonces hay que acompañar. Y hay que tener este momento para estar con la persona, saber ahora cómo son esas ideas, que es lo que me gustaría ahora que nos platicaras. ¿En qué momento, para todos los que nos escuchan, porque a lo mejor tú dices, pues no, yo nunca lo he sentido, no me va a pasar a mí, pero a lo mejor puedes llegar a conocer a alguien, y no tienes que ser terapeuta, para que le pase esto? ¿Cuáles son las ideas o qué sería una alerta, ¿no?, para que nosotros como personas comunes y corrientes, si fuéramos terapeutas o no, supiéramos porque justo que algo está pasando? Perdón, Yoli, se habla mucho de cuando alguien lo comete, dicen, es que hay que estar atentos a las señales, ¿no? Incluso en nuestras redes sociales nos ponen ahorita, ¿no? Gracias, Leonor, que estar atento a las señales, pero como que siento que los familiares, los amigos de alguien que lo logra, dice, es que ¿cuáles señales, no? ¿Cuáles fueron las señales que dejé pasar? Entonces creo que, porque ¿cuáles son, no? O sea, ¿cómo las reconocemos? Y creo que a lo mejor luego las entiendes ya después de que pasó, ¿no? Dices, claro, cuando me dijo esto, y yo me salí de la casa molesta igual, y entonces, ¿cuáles serían esas señales que tendría que saber la gente para darse cuenta que esa persona necesita ayuda? Sí, ahí creo que es bien importante regresarme un paso e intentar contestar la pregunta del programa de si se puede o no prevenir el suicidio, ¿no?
Y ahí voy a ser un poco ambivalente porque yo diría que potencialmente sí, pero no siempre. Ok. O sea, las manifestaciones son subjetivas e individuales y hay muchos casos, por ejemplo, casos de figuras mediáticas Ujú. en donde se han hecho estas campañas de la depresión no siempre se ve con ojos llorosos, decaído, con desesperación. A veces la gente sale sonriendo, a veces la gente acude, a veces la gente es productiva, ¿no? Exacto. Y no hay una manifestación clara de lo que ocurre. Y esto es importante decirlo porque muchas veces para los sobrevivientes de una situación de suicidio, la familia, los amigos, las instituciones, quienes está cerca, es muy duro lidiar con la culpa de me tuve Exacto. que haber dado cuenta, Exacto. ¿no? Ujú. Y lo cierto es que hay ocasiones en donde sí hay señales, y ahorita voy a hablar de ellas, pero hay ocasiones en donde las señales no son visibles y no están al alcance. Entonces, no siempre. O sea, Ok. se puede promover que abriendo espacios se hable de estos temas y entonces vamos a tener cada vez más señales. Se puede promover tener condiciones de comunicación más claras y más fluidas y menos estigma en la salud mental y vamos a tener señales más claras, pero no siempre existen, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Sí. Cuando sí existen, hay que retomar esto que mencionabas, Adriana, de que la muerte es un tema pues cercano al ser humano. O sea, la muerte siempre está con nosotros toda la vida hasta que nos alcanza. Entonces, es normal, la mayoría de las personas hemos pensado en la propia muerte. Es más, es necesario en términos de contextualizarnos y desde una perspectiva filosófica. Entonces, hablar sobre la muerte no necesariamente implica suicidio y poder, como decías, Yolanda, no tenerle miedo, ¿no? A no invocar esas cosas, Sí. implica la posibilidad de reconocerlo. Normalmente nosotros cuando estudiamos el suicidio pensamos, y esto lo hemos entendido en retrospectiva, ¿no? Que hay diferentes fases. La primera es el pensamiento sobre la muerte, que ese ya dijimos, cualquier persona lo puede tener a lo largo de su vida y tiene que ver con una cuestión de descubrimiento personal, de pensar hacia el futuro, incluso de proyecto de vida, ¿no? Ujú. Después están pensamientos que se vuelven fantasías recurrentes, ¿no? Y entonces ahí Ajá. están en el nivel de, ¿qué pasaría si yo no estuviera? A veces me darían ganas de dormirme y ya no sentirme como me siento. Quisiera ya no tener que enfrentar todos estos problemas o haría cualquier cosa con tal de librarme de esta situación. Ahí está muy a nivel fantasía. Eso lo podemos llegar a sentir la mayoría de las personas sin necesidad de estar en una condición depresiva, sino cuando enfrentamos un reto grande, pero ya es un primer foco que se prende. Cuando ya estamos frente a una condición de inminente riesgo, es cuando ya imaginamos la posibilidad y estamos gestando un plan, ¿no? Cuando yo ya pensé, ya no, ya pasé de decir, híjole, es que ya me gustaría quedarme dormida y no despertar, a decir, ¿qué tal si me tomo tantas pastillas para entonces quedarme dormida y no despertar? Y ya imaginé cómo puedo conseguirlas y ya investigué en internet o ya estuve explorando o ya fui y pregunté a mis amigos qué efecto tiene tal o cual cosa, o ya me acerqué a las estaciones del metro, a los puentes, no, o sea, ya Ujú. tengo Ujú. una idea más planificada, ahí ya estamos en un riesgo importantísimo, porque de ahí a intentarlo hay un paso, y ese paso puede ser de 3 minutos o de 3 semanas o de un año. O sea, al final del día es un factor variable, pero ya cuando se tiene un plan, ya se ha contemplado con seriedad esta alternativa y ya se está haciendo una evaluación en donde la única posibilidad de solucionar, por ponerlo entre comillas, lo que estoy viviendo es dejar de vivir. Exacto, que Ok. entonces ahí lo importante, creo, cuando acompañamos a una persona que nos puede decir una primera idea, como tú lo comentabas, Fátima, es después explorar, bueno, ¿y cómo lo has pensado? ¿No? Porque si te Ujú. quedas ahí, a lo mejor te das cuenta, a mí me pasa a veces con los adolescentes, con esta cuestión de que se autolesionan, no va más allá, ¿no? No hay Ujú. ninguna planeación, ya no, pero
si te toca estar con una persona que tiene estas ideas, creo que sería interesante preguntar eso. Si ya hay una organización de cómo hacerlo, Ujú. entonces ya estamos en otro momento, ¿no? De Claro. la Exacto. idea, que eso es Sí, sí, sí. importante. Totalmente. Y sí hay que considerar algunos factores de riesgo también. Las personas que ya lo han intentado Mm, tienen mayor probabilidad de volverlo a intentar y en consecuencia de lograrlo, ¿no? Las personas que han tenido un familiar cercano, un amigo cercano, han presenciado alguna muerte por suicidio, tienen mayor probabilidad se ha encontrado una asociación entre la presencia de esta variable y la mayor incidencia. Las personas que tienen enfermedades crónicas Mm. o algún padecimiento psicológico también. Aquellos que consumen sustancias son más propensos y abusan de las sustancias, son más propensos de que en una situación crítica puedan, bajo el influjo de la sustancia o en un estado de abstinencia, tener una valoración que les lleve de su realidad, que les lleve a decidir que la alternativa del suicidio es el único camino viable. Y también aquellas personas que sufren de exclusión y vulnerabilidad social, ¿no? Todos aquellos grupos de minorías que muchas veces no tienen espacios de convivencia y de apoyo social, pues también están en un mayor riesgo de tener una condición vinculada con el suicidio. Y puede ser una cuestión hasta de repente como de, no sé si de imitación o, porque me llamaba mucho la atención algo que leí hace tiempo, que por ejemplo cuando Marilyn Monroe, ¿no?, comete esto, se suicida, al poco tiempo subieron muchísimo los índices de gente que también se suicidó. Y lo mismo pasó con Kurt Cobain. Ujú. Entonces, o sea, lo han visto, ¿no? En que subió muchísimo. Entonces, también, yo no sé, ahora me pasa con los adolescentes y también lo digo porque me gustaría que nos platicaras cómo ahora, que me parece súper bueno que se trabaje en las instituciones educativas, una lástima de muchas que haya tenido que pasar Claro. para que entonces pusiéramos atención a que esto sí le pasa a los chavos, ¿no? A que tienen igual problemas emocionales y que esos departamentos deben estar en todas las instituciones educativas y deben de ponerle importancia a este tema, ¿no? Ujú. Porque yo también Sí, veo que estas cuestiones de imitación se dan mucho en la escuela. Y yo lo veo con niños de 11 años. Ni siquiera estamos hablando ya de adolescentes, ¿no?, que empiezan a lastimarse y claro. que eso quién sabe a dónde va a llegar después. Entonces, ¿cómo se está trabajando en las instituciones educativas, por ejemplo, esto? Bueno, dentro de las instituciones educativas y se ha trasladado también al trabajo dentro de las empresas, lo cual Ok. también es algo muy positivo. Lo que se busca es, primero, dejar de normalizar ciertos padecimientos que pueden generar malestar y daño y empezar a hablar de salud mental. Ese generalmente suele ser el camino con mayores probabilidades de éxito, no solo para el suicidio, sino para atender a la población en otros aspectos. Es decir, no es normal sentirme al borde de un ataque de pánico cada Claro. vez que vienen exámenes. No es normal estar irritable. No es normal dejar de comer, dejar de dormir para enfrentar una situación Claro. académica. No es normal que si estoy triste me tengo que esconder, ¿no? Entonces, dejar de normalizar ciertos comportamientos que a propósito de racionalizaciones vinculadas al rendimiento académico Mm, o a pertenecer a ciertos grupos sociales o incluso a veces en cuestiones de género, porque Claro. también hay que decirlo, hay una mayor incidencia de suicidios en hombres que en mujeres. Y una de las sí. explicaciones más aceptadas viene desde la perspectiva de De género. género. A los varones se les limita para hablar de sus emociones y de lo que les ocurre y para pedir ayuda en Ujú. este discurso de masculinidad tóxica en donde Ujú. tiene que ser fuerte, tiene que ser capaz y cómo se va a poner a llorar con alguien o cómo va a ir a terapia. Eso no pertenecería a ese grupo, ¿no? Ujú. Entonces, todos estos prejuicios asociados a condiciones sociales es importante irlos cuestionando y visibilizando. Y por otro lado,
que va de la mano de esto, hacer del tema de la salud mental un tema cotidiano, del que podamos hablar no solo el 10 de septiembre hablemos de suicidio, no solo hablemos, no, o sea, no solo en los días conmemorativos abordemos este tipo de situaciones, sino que son situaciones que nos pasan a las personas en todos los contextos sociales, en todas las circunstancias. Exacto. Tú ahora hacías referencia a las escuelas, que coincido que es un extraordinario lugar para incidir en la población, pero también en las empresas, pero también en la calle, también en las familias, ¿no? En todos los lugares pueden ocurrir manifestaciones de este tipo y es importante pues saber que cuando esto pasa, pues se puede acudir y se debe de pedir ayuda, ¿no? Así como cuando tenemos gripa, tenemos dolor de estómago, tenemos alguna manifestación Exacto. física, lo natural, lo esperado es acudir a recibir atención. Nadie dice, ¡ay, qué débil es esa persona que porque tenía una apendicitis fue a ver al doctor y lo tuvieron que operar, ¿no? O sea, cambiar esa manera de percibir la salud mental como algo que tenemos que cuidar y que quien la cuida se está haciendo cargo de sí mismo también. Sí. Oye, Fátima, ahora que comentas un poco la tasa que es mayor en los hombres, justo estaba investigando y el INEGI, ¿no? En su reporte sobre el 2021, reporta que 10.9 hombres y 2.4 mujeres por cada 100,000 son los que cometen suicidio, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, porque me quedó esta pregunta en la cabeza, ¿es igual o sea, es equivalente el número de hombres, tienes más o menos el dato, podrías saberlo, que lo intenta y que lo logra el número de mujeres, o en realidad es que sí hay muchas mujeres que lo intentan pero no lo logran y a lo mejor en realidad es que los hombres son más eficaces haciéndolo, o las mujeres lo intentan menos? En términos generales, antes se hablaba, hace algunos años, yo diría que una década, de que efectivamente las mujeres lo intentaban más, pero los hombres tenían un mayor nivel de letalidad en sus intentos. Lo cierto es que ese dato ya ha ido variando. Actualmente sí lo intentan más los hombres y lo consiguen más los hombres. En el caso de los hombres, por ejemplo, déjame decirte que en el año 2021 hubo más muertes por suicidio que en este grupo etario, ¿no? De los jóvenes de 18 a 29, ya cuando había vacunas COVID, que por COVID, ¿no? O sea, fue la segunda causa de muerte, la tercera causa de muerte, perdón, dentro del grupo de los hombres. En el grupo de las mujeres, no, en el grupo de las mujeres se fue hasta cuarta o quinta, dependiendo de los estados de la República. Sí, las mujeres muchas veces por cuestiones socioculturales de tener acceso a los recursos y de tener como diferentes vías de expresión, han optado históricamente por métodos menos rápidos, ¿no? Muchas veces las mujeres tienden por métodos de envenenamiento, el método de envenenamiento por lo que sea, ¿no? Por gas, por sustancia, te da una ventana de intervención un poco más grande que un balazo. Un balazo no te da ninguna ventana de intervención, ¿no? Entonces, eso ha sucedido, pero lo cierto es que ya a últimas fechas en México, los intentos tanto de hombres como mujeres suelen tener una alta letalidad y suelen ser hacia situaciones de asfixia, ¿no? Ahorcamiento, lanzarse, etcétera, que pues tienen muy poca ventana de margen de salvamento, ¿no? Entonces, aquí sí hay o sea, por eso la hipótesis que más se piensa o que mejor se considera que lo explica es la de género, en donde sí se ha visto que las mujeres, por ejemplo, tienen mucho más disponibilidad a acudir a servicios de atención psicológica o a servicios de acompañamiento en general. Pueden ser religiosos, de amigas. O sea, las mujeres tienden a hablar más, las mujeres mexicanas, acerca de lo que les pasa y a socializarlo que los hombres. Y eso sí parece que es un factor que tiene un peso determinante. Pero qué importante, ¿no? Porque no pensaría, no,
yo había leído esto, que eran más hombres, ¿cómo podía pesar una cuestión así de género? En Claro, donde, claro, pues los Ujú. hombres no hablan de lo que sienten y entonces tienen que ser mucho más fuertes y si no lo logran, ¿no? Si no logran estas expectativas, entonces pues es mejor no vivir, Claro. ¿no? Si no eres como eso que tendrías que representar. Por eso a mí me parece tan importante que desde casa o en las escuelas, en todos estos primeros lugares, se pueda hablar de que se vale sentir y que vas a tener exacto. periodos en tu vida en que la vas a pasar mal, Claro. pero que siempre puedes recurrir a que alguien te apoye, ¿no? A que algo que te haga volver a no sentir esa desesperanza. Totalmente, Yolanda, porque además, yo sumándole a esto, que coincido 100%, diría, además de que se vale sentir y se vale expresar lo que sientes, se vale equivocarnos. Claro. Nuestro Claro. cerebro está biológicamente diseñado para aprender del error. Gracias a que alguien aprendió que meter la mano en la boca del león no era una buena idea, hemos evolucionado hasta el día de hoy. Si no aprendiéramos de los errores, ya nos habríamos extinto como especie. Entonces, se vale equivocarse y se vale enfrentar condiciones que normalmente se describen como fracasos, como situaciones de cambio, de mejora, de crecimiento, que pueden ir acompañadas de mucho dolor, pero que tienen la posibilidad de ser aceptadas socialmente, porque en la medida en que estigmatizamos el sentimiento, el dolor y el error, el equivocarnos, Ujú. vamos dejando a las personas, a los niños, a los jóvenes y a los adultos sin posibilidad de moverse, ¿no? Acorralados y acorraladas ante las situaciones de reto de la vida que pues pueden ocurrir a cualquiera y en cualquier circunstancia. Nadie tiene garantizado el bienestar. Ahora, no sé, algo importante, Fátima, que porque si no se nos va el tiempo, pero que a mí me pareció muy interesante lo que platicamos hace unos días, es cómo es el trabajo con las familias. Porque probablemente puede escucharnos alguien que viva con alguien que lo intentó o que lo logró. Me imagino que hay mucha culpa alrededor de todo esto. ¿Cómo se trabaja? Tú que has tenido esta experiencia de trabajar con las familias, ¿cómo haces? ¿Qué le dirías a una persona que ha estado cerca a un caso como de este tipo? Es una situación sumamente dolorosa porque no es solo una pérdida, sino una pérdida que además tiene un componente traumático, o sea, una pérdida Claro. que sorprende, que impacta y que las personas sentimos como que rebasa nuestros recursos psicológicos para afrontar. Entonces, lo primero es que, aunque sea así de doloroso, es importante hacer un espacio en nuestra vida para pensar, para asimilarlo, para elaborarlo. Muchas veces lo mejor es que sea acompañado de un profesional, porque de esta manera vamos a poder ir siguiendo una serie de procesos y favoreciendo condiciones en donde se resuelva el dolor. Siempre va a ser un recuerdo doloroso, pero no tiene por qué limitar la posibilidad de vida para los que sobreviven, para la familia que queda. Entonces sí es muy importante que se pueda hablar. Muchas veces se convierte en un tema tabú dentro de las Sí, familias porque duele. O Ujú. sea, es comprensible, pero al convertirse en un tema tabú se vuelve mucho más problemático, porque entonces ahí se vinculan una serie de fantasías e incluso posibilidades que no permiten que se resuelva. Entonces hay que hablarlo, hay que entenderlo, hay que asimilarlo, hay que perdonarnos por lo que tengamos que perdonarnos y perdonar a la persona que lo hizo. Muchas veces provoca mucho enojo, además de Claro. dolor, el que una persona nos esté causando ese sufrimiento. Y eso es legítimo y es totalmente humano. Entonces también hay que digerir esa parte que a veces socialmente tratamos de callar, pero que uno puede estar muy enojado de por qué me hiciste esto, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no buscamos ayuda? O sea, ¿por qué me privaste de la opción De de ayudar. darte la mano? ¿No? Entonces, todas esas emociones que están ahí hay que resolverlas y hay que trabajarlas y sí, se puede salir adelante de esa sensación y de ese momento tan doloroso de duelo y se puede resignificar y poder seguir con la vida después de eso, porque lo cierto es que en las familias en las que alguien intenta el suicidio y lo logra, eh,
todavía quedan muchos otros de la Claro. familia que requieren cuidado, afecto, cercanía y a veces lo doloroso de la muerte de un miembro hace que se opaque esa posibilidad para los que sí están vivos. Y eso es un precio muy alto que pagamos sin darnos cuenta. No es que las personas decidan hacerlo, evidentemente, pero sí que sepan que hay opciones de trabajar esto probadas con evidencia científica y que se puede resolver y uno se puede sentir de otra manera frente a una pérdida de esta índole. Correcto. Sí, parece importante que la gente también entienda que justo, ¿no? Que estos sentimientos también son naturales, que es natural sentirse así, que es natural sentirse perdidos, que es natural sentir culpa, resentimiento, enojo, y que también eso es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Y que se tiene que acomodar y que se tiene pues, ¿no? Que no quiero decir como... O sea, que se tiene, que se puede, más bien, no tiene, ¿no? Ujú, Pero que se puede convertir en algo que puede ser muy, muy valioso dentro de la misma familia, ¿no? ujú. Sí, sí, totalmente. E incluso los Y el, amigos, ¿no? Exacto. Sí, en las comunidades Exacto. educativas, laborales, sociales, poner a veces estos temas incómodos sobre la mesa Ujú, da la oportunidad de imaginarnos. Otra de las grandes capacidades que tenemos como seres humanos es que no tenemos que vivir las cosas para poder prepararnos y para poder tener un plan de acción para ellas o para poder analizarlas. Entonces, podemos imaginar situaciones así, podemos reflexionar sobre lo que les pasa a otras personas, lo que se ve en los medios, etcétera. Cualquier pretexto es bueno para traer a la mesa temas de reflexión difícil, que eso sí es una forma de vacunar, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? claro, Metafóricamente. El claro. poder haber hablado sobre, oye, hay veces en la vida en que las cosas se ponen muy feas y ha habido personas que han pensado ante esas situaciones que es mejor no estar vivo, Ujú. pero hay opciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo te imaginas que sería? ¿Y qué podríamos hacer? ¿Y con quién te gustaría acercarte? Y si ya hay esta conversación, el día que yo sienta una desesperanza abrumadora, probablemente conecte con ese momento y diga, bueno, vamos a darle una oportunidad a esto de decir que necesito ayuda y a levantar la mano porque quizás pueda funcionar. Y así es como llegan muchos pacientes que han intentado o que han estado pensando en suicidio. Te dicen, no estoy seguro, no creo que pueda haber nada que resuelva, pero pues me han dicho y le voy a dar una oportunidad. Con esa Con oportunidad eso es que se den, suficiente. ya tenemos campo de entrada y podemos hacer mucho, podemos trabajar un montón. Claro. Así es, porque creo que es un tema que sobre todo aquí en México, yo lo platicaba con algunas personas este fin de semana y cosas que yo por ejemplo, no sabía, alguien me contaba que en Querétaro, para los que nos escuchen, hay un puente que mucha gente se lanza de ahí, ¿no? Y que pasa mucho más ahora con los jóvenes a raíz de la pandemia, que más justo hoy Ujú. pensaba que hoy se cumplen exactamente 3 años del Ah, primer caso, Ok. ¿no? wow. Positivo. Y ¿cómo estamos ahorita después de la pandemia? Porque entiendo que en el momento de la pandemia hubo muchos casos de Ujú. este tema de suicidio, pero ahorita a 3 años, ¿tú sigues viendo que esto va hacia arriba, Fátima, al menos aquí en México? Mira, todavía no tenemos datos estadísticos como para Ujú. poder asegurarlo, Ok, ¿no? Pero lo cierto es que en la consulta, hablando con colegas, nosotros en Casagrana, sí. como en foros de discusión, se sigue viendo una prevalencia muy alta de condiciones vinculadas al suicidio, Ok. de ideación, de intentos e incluso de personas que lo logran. Y es que el asunto de la pandemia, o sea, la pandemia puso un caldo de cultivo Sí. Sí. poco favorable para la salud mental, ¿no? Esta parte del En aislamiento, la general. tensión en la Ujú. familia, la ansiedad, tal, para todos, ¿no? Entonces, eso generó una serie de manifestaciones. El problema es que ahora hemos regresado del aislamiento y pareciera que tenemos que volver a ser los que éramos antes, aún a pesar de haber vivido lo que ya vivimos, ¿no? Y entonces nos exigimos de la manera en la que solíamos exigirnos antes, y hay una serie de presiones de rendimiento, de recuperar, porque
todavía en la pandemia había un poco el discurso de estamos en un periodo de excepción y vamos a ver, ¿no? Claro. Pero ahora hay una situación de, bueno, tenemos que recuperar lo que no hicimos y tenemos que mejorar la economía y tenemos que ser eficientes y ya no está la coartada de la pandemia, Claro. ¿no? Entonces, a veces, pues resulta mucho más complicado ahora que ya estamos en la nueva normalidad hacer frente a todo eso sumado. Y si alguien durante la pandemia pudo encapsular una condición de malestar psicológico y lo ha venido arrastrando, pues seguramente se ha ido agravando, Claro. ¿no? Y entonces eso se va a expresar. Ok. Claro. Pues bueno, creo que estamos ya casi sobre el tiempo. Bueno, la intención detrás de este programa es justo abrir espacios de hablar, ¿no? Les pedimos, por favor, que compartan esta información si les pareció interesante. No queremos irnos, Fátima, sin darte las gracias profundamente por haber estado en nuestro programa. Te agradecemos mucho toda tu experiencia y no sé si quieras compartir en dónde te puede localizar la gente por si alguien quiere alguna información más detallada acerca de esto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues en el teléfono de Casa Grana, que es el 55 10 74 43 43, nos pueden mandar mensaje, llamar, lo que quieran. También en la página de Casa Grana, casagrana.com, tenemos de hecho en el área de atención un enlace que permite hacer un check-up psicológico para ver cómo estoy en términos de ansiedad, de depresión y ver si es necesario que pida ayuda, si eso que me pasa es normal o ya son focos rojos que debería de estar atendiendo. Eso es totalmente gratuito. Maravilloso. Y implementamos a raíz de la pandemia como para poder ponernos el termómetro también en términos de salud mental. Y bueno, y si quieren seguirnos en Instagram, nos llamamos Vinculación Casagrana y en Facebook estamos como Casagrana. Por cualquier vía estaremos atentos para responderles. Perfecto. Muy bien, pues creo que esa justo es la intención, como te decía Adriana, la intención del programa, de que se puedan hablar de estos temas, de que yo me quedo con varias ideas que tú nos das, esta parte de abrirnos al tema de muerte cuando tengamos alguna persona que esté sufriendo de un momento difícil, el poder acompañarla, el saber qué hacer, también recurrir a los expertos como ustedes que pueden ayudar. Ya muchas instituciones ya nos decían como esto de la línea de la vida, ¿no? Esta idea también que decías que no se puede prevenir, pero sí podemos estar alertas a estas ideas o a estos mensajes que nos pueden dar jóvenes, adultos, ¿no? Como tú decías hace un momento, amigos, ¿no? Y acercarnos y profundizar un poco más para saber hasta dónde lo siente, si ya hay una planeación o no. También esto de género me pareció súper interesante, creo que es algo que nosotros aquí en el programa queremos retomar mucho, el que pues los hombres también puedan irse educando en que está bien hablar de lo que sientes y de lo que te pasa. Eso no te hace menos en ningún momento. Entonces, yo creo que estas ideas, pues ahí están. No sé tú, Adriana, ¿con qué te gustaría cerrar? Me gustaría nada más cerrar con algunos sistemas, ¿no? Algunas que tienen atención 24 horas, que es como bien dijo Fátima, Saptel, la línea de la vida. Hay otro programa que se llama Programa Sí a la Vida. Está el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En un ratito les pongo todos los datos en nuestras redes sociales, en un comentario, por si necesitaran recurrir a ellas. Por favor, ahí están y están pues para que se usen en caso de ser necesario. Esperamos que no sea así. Y Así que, bueno, Fátima, pues muchísimas gracias también a todos y a todas por acompañarnos en este tema. Así que nosotros decíamos en el programa pasado, los lunes, qué padre que estamos los lunes para poder reflexionar algo durante toda la semana, porque insisto, puede que no te pase a ti, pero le puede suceder a alguien cercano y que tú sepas qué hacer es muy importante. Así que gracias por este tema, Fátima, gracias por tu tiempo. Y pues nos vemos la próxima semana aquí en Porque Nadie Lo Dijo por Caldero Radio. Gracias, Fátima. Gracias. Un abrazo. Bye bye. Chao.